Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 33. Nuestro invitado de hoy es Ricardo López Murphy. Ricardo es un destacado economista con una extensa trayectoria. Ha sido ministro de Defensa y ministro de Economía en el gobierno del presidente de la Rúa. Hoy es candidato a diputado en la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto Bien, saludarlo. muy bien, Sebastián, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Placer hablar con usted. Mire, la primera cosa que quería plantearle es la siguiente. Yo creo que usted es uno de los pocos y muy pocos políticos argentinos que entiende el rol de la competencia en la organización de la sociedad, ¿sí? Y de esto se habla muy poco en el debate. Entonces, dado ello, me gustaría que explique cuál es ese rol, por qué es muy importante que la sociedad se organice alrededor de, el mérito y la competencia, dado que no siempre vivimos en una sociedad que siempre está esperando que el Estado resuelva las cosas, que Mm. el Estado los cuide, pidiéndole protección, y eso nos impide el desarrollo. Sí. A ver, en mi forma de ver, la competencia es una forma superior de cooperación, o sea, uno compite como una suerte de cooperación, buscando las mejores oportunidades, digo, sea en materia económica o política. Cuando usted inhibe la competencia, degrada, digamos, la calidad de los servicios y de las instituciones que usted tiene. En materia económica eso es particularmente significativo. Cualquier modelo de regulación lo que intenta simular es cómo sería esto bajo competencia si hubiera dificultades para la competencia. Y creo yo que la competencia produce circunstancias muy favorables para la innovación, para la mejora de la calidad, crea incentivos y además parte de una visión que para mí es muy importante. Nosotros no tenemos un conocimiento perfecto, nosotros tenemos un conocimiento muy limitado y la competencia ofrece información sobre, digamos, en la política, sobre talentos disponibles, discursos alternativos. En cualquier otra actividad ofrece de nuevo la capacidad de elegir y mostrar las preferencias de cada uno, y en economía produce una fuerza que yo no se me ocurre algo equivalente, es decir, esa idea de que todos reaccionamos de una manera mnemotécnica a los incentivos de precio, eh, para mí configura un mecanismo muy parecido al del lenguaje, es decir, cuando uno mira por qué la especie humana Ujú. superó a las otras especies zoológicas, yo diría que la característica crucial de la especie humana es el lenguaje, es decir, que es capaz no solo de comunicar, sino de almacenar conocimiento, y eso, el lenguaje es el oral, pero es el alfanumérico, es el algebraico, y son los precios, porque la complejidad, por ejemplo, ahora que estamos con el control de precios en Argentina, cuando Mm. uno mira que hay 80.000 productos de alimentos, hay 300.000 centros de venta y hay, no sé, 50.000 centros de provisión, y usted piensa que eso está sujeto a todo tipo de contingencia, de cambio en los estados de la naturaleza, de circunstancia, lugar y tiempo, y pensar que hay una mente que lo puede, o una computadora o un centro informativo que lo puede sustituir, a mí sinceramente me parece disparatado. Ujú. Entonces, yo diría, vaya por lo positivo, que es lo que yo le decía, o vaya por default. Es decir, es que pensar que hay una capacidad alternativa a eso es no entender el problema, la naturaleza del problema. Ujú. Ujú. Sí, como que es una forma de descentralizar, ¿sí? Las decisiones y donde cada uno aporta
compitiendo lo mejor para que digamos, También. se generen resultados positivos. Por supuesto, a veces hay que regular un poco esa competencia, ¿no? No, Nadie claro, niega eso, pero hay circunstancias donde esta idea de la mano invisible se vuelve artrítica o funciona incorrectamente, pero yo diría en la mayor parte de los casos los precios le indican aproximadamente hacia dónde hay que ir. Porque, a ver, los modelos a veces que usamos en las explicaciones académicas eh, reflejan una forma de poder avanzar en el razonamiento, pero yo siempre me lo planteo cómo funciona eso en la realidad. En la realidad, ese mecanismo, el único mecanismo disponible, el mecanismo alternativo implica colas, desequilibrios, desabastecimiento, caos. Es decir, a mí me parece que el ejercicio que hemos visto en Venezuela y Cuba es suficiente, para no contar los ejercicios de la utopía sangrienta de la Europa Oriental, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, pero inclusive me refería a competencia en todos los niveles, ¿no? A competencia en la universidad por las cátedras, en la Ah, no, justicia. claro, por eso yo le decía, en la política, siempre usted, a ver, en cualquier actividad es natural que usted busque el mérito, Claro. busque el talento. Fíjese si el equipo de fútbol de Argentina lo diseñáramos por sorteo. Ujú, A lo mejor me toca un patadura como a mí reemplazar a Messi. claro. Sería disparatado. O sea, en el grueso de las actividades es una cuestión de sentido común, que usted usa el mérito, el talento, y usted lo va descubriendo compitiendo, no hay otra manera. Ujú, ujú, ¿No? ujú, Es decir, yo creo que el conocimiento es un proceso de descubrimiento, no está disponible así como así. ujú, ujú. Perfecto. La otra cosa es que, bueno, hoy estamos viendo otra vez hay una reunión de presidentes del G20 y usted también es un político que tiene una mirada global y de nuevo es algo escaso en el sistema político argentino. Entonces quería preguntarle cómo está viendo el mundo bipolar que se está configurando y cómo debería Argentina insertarse en ese mundo. Yo diría, me parece que esa competencia entre las dos grandes potencias va a caracterizar los próximos 30 o 40 años. No veo alternativa a eso. Y creo que Argentina tiene que actuar con cierta razonabilidad, aprovechando oportunidades en todos lados y no metiéndose a tutorear a nadie ni a explicarle a nadie lo que tiene que hacer. Tiene que maximizar sus oportunidades. Ahora, me parece que está claro que nuestros valores están más cercanos a la democracia republicana y a la organización que proviene de la Revolución Americana que a un Estado, digamos, prácticamente totalitario, donde concentra el poder en una élite que es inamovible y que no, y que prácticamente tiene como mecanismo de reemplazo sus propios hijos, es un sistema muy cerrado. Yo tengo una afinidad natural con el mundo que viene de la Revolución Americana, es decir, del control y balance, la división de poderes, la libertad de prensa, de una sociedad civil separada del Estado, de un Estado que no se identifica, de un Estado que es laico, no se identifica con una religión ni con una ideología política y que tiene mecanismos de relevo que no están oligarquizados al nivel que están oligarquizados en un régimen totalitario. Ujú, Pero también comprendo que Argentina tiene complementariedades con la potencia asiática que tiene que tratar de utilizarlas. Y yo me movería como se mueve Uruguay, con mucho cuidado, tratando de aprovechar las oportunidades y no poniéndome a tutorear el mundo. Bastantes dificultades tenemos, no voy a negar cuáles son mis valores y mis convicciones. claro, claro. Perfecto. Paz y comercio con todos, básicamente.
Básicamente, y yo diría, cuanto más nos integremos al mundo, mejor nos va a ir. Ujú, Argentina es un país muy cerrado, ese cierre le impide aprovechar a fondo oportunidades que tiene, sobre todo porque yo creo, como el doctor Julio Nogués, que es un economista que ha escrito mucho sobre Argentina, que todo el grueso de nuestra actividad industrial de exportación o agroindustrial, o de las tareas de manufacturas que han estado orientadas a la exportación son mucho más intensivas en mano de obra que las que hacen sustitución de importación. Entonces, no solo nos daría más nivel de vida, nos permitiría también estar mucho más abierto, un nivel mayor de incorporación de tecnología, porque estaríamos más expuestos al mundo, y también nos daría mayor solidez macroeconómica, porque parte de nuestra falta de solidez macroeconómica se vincula a un segmento muy estrecho ligado con el resto del mundo, que donde varía el precio de una commodity entramos en una dificultad extrema, ¿no? ujú, ujú, ujú. O sea, hay muchas razones por las que yo creo que la apertura argentina en términos de paz, agréguele esta condición: cuando usted se vuelve socio de la mayor parte de los países del mundo, usted tiene, como decía, un accionar más pacífico, ve a los demás como socios comerciales, no los ve como problema. Ujú. Y me parece que las cosas más inocentes que hacen los seres humanos es cuando hacen negocio, cuando niegan el ocio, eso es negocio. Mm. Cuando se dedican a producir, a aumentar su productividad, y yo creo que Argentina, si quisiera ir en ese rumbo, probablemente debería más que duplicar sus volúmenes actuales de comercio, se volvería lógicamente una economía mucho más abierta que la de hoy, y yo estoy seguro que esa economía sería más eficiente, crecería más y tendría más capacidad de incorporar tecnología y sería más estable macroeconómicamente. Claro. Ahora, eso me da pie para pasar un poco al debate de economía en Argentina. Y ahí, dejando de lado el kirchnerismo, ha emergido cierto consenso de que Argentina tiene que integrarse más al mundo y exportar más, ¿no? Pero hay, incluso dentro de ese consenso, yo no creo que todo el mundo esté hablando de lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Hay gente que trata de plantearlo así, bueno, hay que armar una coalición exportadora, pero eso no queda claro qué quiere decir. O sea, para poder exportar más hay que eh, Importar más. firmar acuerdos comerciales, hacer reformas laborales, cambiar el sistema tributario. O sea, sí, hay reformas concretas, ¿no? Uno no puede ser competitivo simplemente porque nos ponemos de acuerdo. Hay un montón de obstáculos a esas exportaciones. Entonces, a mí me parece importante discutir esas reformas en concreto, porque si no, se habla de, bueno, armar una gran coalición, pero después ¿cómo se va a poner de acuerdo esa coalición? No, básicamente yo creo que esas reformas, muchas de ellas son casi imprescindibles. Por ejemplo, la reforma que se había lanzado en el 17 para simplificar el régimen de impuestos provinciales a los ingresos brutos. Esa reforma iba en la dirección de una economía más integrada al mundo, de una economía con menos distorsiones, e iba me parece a mí que una reforma laboral que haga más, que fomente más el uso de empleo, ya sea con innovaciones en términos de darle más adaptabilidad, más facilidad de relacionarse con las actividades productivas o con los trabajos temporarios o con las nuevas tecnologías del trabajo a distancia. Me parece que todo eso va en la dirección también de facilitar esa mayor integración al mundo, porque usted va a tener menos desperdicio. Es decir, yo creo que abrirse es bueno, abrirse con reforma es mejor, y abrirse con la mayor competencia es mejor, interna y externa,
y probablemente abrirse dependiendo lo menos posible del ahorro externo es mejor, porque creo que nosotros hemos acumulado un problema de reputación que nos hace muy costoso cualquier financiamiento externo, salvo el que sea inversión directa. Y creo que hacia adelante tenemos que partir de esa visión que vamos a crecer hacia afuera, cuanto más reformas internas hagamos, mejor lo vamos a aprovechar, menos dislocativo va a ser el esfuerzo y más venturoso va a ser el resultado. Claro, claro. Pero bueno, esa reforma del 17, y no quiero terminar ahí, pero empiezo por ahí, fue revertida ya, ¿sí? Y las reformas de los 90 fueron todas revertidas. Incluso la apertura en los 70 también fue revertida en su momento. O sea, eso creo que ha llevado a mucha gente a plantear dentro de incluso Cambiemos, como que en la Argentina hay un péndulo y que se va del populismo hacia mucha apertura y mucha economía de mercado y que hay que buscar un lugar en el medio. Y a mí no me queda claro que ese lugar en el medio exista ni que nos saque de donde estamos. Entonces, ¿cómo piensa que va a funcionar esta coalición para buscar ese equilibrio económico? A ver, yo creo que uno de los dramas que tiene Argentina, yo he escrito mucho sobre esto, si usted me podrá decir no efectivamente, y he escrito mucho divulgando sobre esto. Yo creo que las reformas de los 90 en gran medida no fueron bien entendidas, como no fueron bien entendidas las crisis que sufrimos y las consecuencias atroces que tuvieron las reformas del 2002 en adelante. Y tampoco hemos entendido bien las consecuencias del gobierno populista, pero mi sensación es que, se lo voy a decir, Sebastián, con toda franqueza, como lo digo en todos lados, usted sabe que me ha costado mucho ser muy franco a lo largo de mi vida pública, que ya lleva más de 40 años, pero yo creo en eso, creo que esa coherencia y consistencia, al fin de cuentas, me ha permitido reaparecer a los primeros 70 años. Así que algo debe haber ahí. A mí me parece que nosotros necesitamos una revolución capitalista y no tenemos que ocultar eso. Necesitamos una revolución que tenga mucho mercado, mucho incentivo a emprender, mucho incentivo a innovar, muchas reglas que ponderen y hagan conciliable los intereses de los agentes económicos. Y yo no veo que eso sea posible con acuerdos o con manipulaciones. Yo de verdad creo que si queremos ser exitosos luego de lo que ha pasado, no vamos a tener más remedio que ir a banderas desplegadas, es decir, ir a una reforma muy, muy pro mercado. No veo alternativa. Yo no he ocultado en ningún momento mi agenda, al revés, si usted siguió las primarias en Argentina, habrá notado que no hubo concesiones, y no las hay ahora que integro la lista. Yo no hago concesiones en ese sentido, y yo diría que hasta ahora, es verdad que hasta la elección tengo ciertas ventajas competitivas, porque tengo mucha facilidad en los medios masivos de comunicación, pero hasta ahora ha predominado esta narrativa y creo que es realista. A mí me da la sensación que Argentina está como las economías del este europeo cuando se cayó el muro. No es que usted eligió, como yo elegiría, las ideas de la libertad o el liberalismo clásico a secas por razones filosóficas. A mí las razones económicas me parecen de última instancia. Obviamente que es más eficaz un modelo de libertad, pero la verdadera razón por la cual yo adhiero a las ideas de la libertad es por razones básicamente filosóficas. Ahora, en la Europa Oriental, si usted recuerda a principios de los 90, lo único que había en el estante era liberar, no había otra cosa. Yo alguna vez conversando con Diego Gaidar le pregunté por qué soltó todo así de un día para otro. Y dice, bueno, es que era tal el caos que nadie sabía dónde estábamos parados.
Y yo diría que en Argentina hoy los problemas de asignación que tenemos con los precios controlados, cuidados, cepos, prohibiciones cuantitativas, es muy difícil saber dónde usted está parado con los subsidios cruzados que hay en energía, transporte. Al final, el mecanismo asignativo está todo trastornado. Es como si usted tuviera un ¿se acuerda cuando había teléfonos con clavija? Usted es muy joven, pero había teléfono con clavija, tuviera una telefonista que se hubiera enloquecido y metía Sí, la sí. clavija en cualquier número. Eso es lo que está pasando. Por eso yo creo que no va a haber alternativa a un proceso de estabilización fuerte de un mercado muy, muy fuerte. Yo creo que las reformas de los 90 van a ser una señal en ese sentido. No vamos a poder estar muy lejos de eso. Está bien. No, no, por supuesto que yo sigo la política argentina y me alegró mucho que usted se sumara y que lo haga dentro de Juntos por el Cambio. Yo tiendo a pensar, simplificadamente, quizás que a la política en dos ejes, ¿no? Uno es el grado de liberalismo político y el otro el grado de liberalismo económico. Y me parece que el electorado no kirchnerista no tiene desacuerdo en su liberalismo político, pero sí tienen bastante más desacuerdo en el liberalismo económico y por eso me sentí muy, muy contento cuando una voz como la suya, expresando ideas liberales, se sumó dentro de Juntos por el Cambio, que había quedado con una voz un poco menos liberal en lo económico, en mi opinión. ¿Sí? Ahora, como usted dijo, ahora es la campaña, ¿no? Pero También es cierto que el kirchnerismo se ha bandeado tanto del otro lado, ha habido un distribucionismo tan primitivo, tan falto de criterio, que las discusiones más sofisticadas que teníamos en los 90 no han estado sobre la mesa. Acá las discusiones que hay son muy primitivas. Entonces a mí me parece que inicialmente el rumbo de avanzar hacia una economía más liberalizada va a ser el único mecanismo para reanudar el crecimiento en Argentina. Usted va a tener que, para volver a crecer, van a tener un impulso exportador, inversor y empleador muy grande. A ver, cuando yo era ministro en el 2000 había 2 millones de empleados públicos, había 4 millones y medio jubilados. Hoy hay 10 millones jubilados y hay 4 millones de empleados públicos. O sea, usted y una cantidad de, había en la época mía 80.000 planes sociales y hoy hemos creado una cantidad fenomenal. Todo eso va a tener que ser reformado, Sebastián. Si no hacemos eso, yo no veo cómo revertimos la crisis de confianza, no solo en el capital financiero, sino también en el capital humano. Ojo que se está yendo mucha gente. La gente, es decir, para dar vuelta a eso tenemos que mostrar que somos capaces de algo muy grande. Está bien, pero yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que voy es que, digo, ahora esperemos que ustedes cambiemos, hagan una gran elección, repita o incluso amplíe la diferencia de las PASO, y ahí hay 2 años para armar ese programa, ¿no? Hay que llegar con el programa armado. ¿Cómo imagina que dentro de Cambiemos se va a ir dando ese debate y el trabajo, ¿no? ¿Qué bueno, grupos yo van le a...? digo lo que yo pienso, no Sí. quiere decir que usted no se olvide que más allá de mi predominio en No, la pero narrativa. déjeme que le diga, ¿por qué se lo pregunto? Porque usted estuvo en el gobierno, fue ministro de Defensa, ministro de Economía, yo tuve un cargo menor, pero también estuve ahí. Y muchas veces pasar de estas ideas a lo concreto aparecen, ¿no? Quienes se oponen y quienes, por ejemplo, un gran retraso que tiene Argentina, que es tan obvio, como diría usted, que no debería meritar más discusión y sigue ahí, es el régimen de Tierra del Fuego. O sea, ¿cómo podemos competir en el mundo con esa distancia a la frontera tecnológica, ¿no? Y lo que nos aleja a Tierra del Fuego? Nosotros en la reforma del 17 eliminábamos el impuesto rápidamente y bueno, obviamente eso no pasó en el Congreso. Entonces, la pregunta ya va un poco a, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí?
No, está bien. Ahí yo le digo lo que he dicho, también reconozcamos mis circunstancias. Ujú. A pesar de haber prevalecido en el debate, en la narrativa, la verdad es que me derrotaron 3-1 en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay una base que se identifica con esto, y por supuesto hay un sector que está fuera de Juntos por el Cambio, que es cercano a esta idea. O sea, si tuviéramos una mejor organización política y más lucidez, hubiéramos tenido un poco más, pero tampoco hubiera alcanzado. Pero yo a la dirección de Juntos por el Cambio lo que le he pedido a cada dirigente es, en el 22 hacemos el programa y la narrativa, en el 23 elegimos candidatos. Ujú. O sea, yo creo que anticipar la disputa de candidaturas sin programa unificado le haría un daño enorme a la coalición opositora. Y construir un programa yo no llamo expresiones de deseo, yo llamo un programa que tenga los proyectos de ley, que Ujú. sea consistente internamente, que va a tener una dimensión de estabilización. Ahí hay una gran discusión sobre si va a espiralizar nuestra tasa de inflación, digamos, si va a ser 4, 5, va a ser más por mes, cuál es el escenario próximo que tenemos. Ahí hay muchas hipótesis sobre lo que va a hacer Sí. el gobierno en la relación con los organismos multilaterales y con su propio programa. Pero de todas maneras, cualquiera sea el caso, a mí me parece que vamos a llegar con una enorme necesidad de estabilizar y reformar como ocurrió a principios de los 90. Claro, claro. Y esa reforma yo creo que tenemos que ponerla blanco sobre negro, no solo en materia, digamos, de asignación externa o regulación de servicios públicos, o si usted quiere, diseño impositivo, yo digo también en la organización del Estado, qué le toca a nivel de cada uno, cómo vamos a racionalizar ese gasto que hoy para mí es infinanciable en los niveles que está, cómo vamos a reorganizar el proceso educativo. Usted no se olvide que nosotros gastamos mucho en educación y tenemos resultados cada vez peores. ¿Cómo vamos a reorganizar nuestro sistema de salud que es, bueno, mejor que el resto de Latinoamérica? En ese, yo creo que eso es cierto, pero es muy heterogéneo y la verdad que gastamos mucho para los resultados que obtenemos. Y como en el mismo plano usted tiene un problema de organización federal muy complejo y de organización política muy compleja. Yo, por ejemplo, en mis prioridades, no necesariamente en la de la coalición, está reformar el régimen electoral y reformar el régimen de transferencia de recursos entre los 3 niveles de gobierno. Y yo creo que mientras no reformemos eso, el sistema se hace casi inviable. Ujú. Ahora, todas esas reformas, usted las conoce muy bien, sabe que son complejas. La Complejo. electoral cambia el eje del poder. O sea, hoy el sistema electoral lo que le permite a los gobernadores es que los diputados sean prácticamente delegados de ellos. Al ser delegado de ellos, usted tiene un poder paralelo que es la Junta de Gobernadores con la que usted tiene que negociar. El sistema de transferencias federales hace que, por ejemplo, la capital federal tenga una tasa marginal de contribución del 93% y Formosa y Santiago del Estero puedan gastar 5 o 6 veces lo que gasta la capital federal en un aparato burocrático totalmente inepto y destructor de riqueza. O sea, si usted me dijera, estamos haciendo transferencia para homogeneizar la infraestructura como era en Alemania, es una cosa razonable. Cuando usted está transfiriendo recursos para tener una burocracia que se conforma prácticamente la mitad de la fuerza laboral, eso es un disparate que no tiene lugar. Se lo voy a poner en términos, los dos somos economistas, se lo voy a poner en términos de asignación de recursos. El sistema de transferencia, de revenue sharing, tiene que ser intramarginal, no puede ser marginal como es acá. Porque ahí usted divorcia la coalición de contribuyentes y la coalición de gente gobernada por el gasto, y usted tiene, por ejemplo, municipios o provincias donde la mayoría la tienen los que gastan, y ahí, a partir de ahí deja de ser viable el sistema. Ujú, ujú. No,
No, a ver, sí, yo creo que todas esas reformas que usted menciona, Ricardo, son prioritarias. Le agregaría, que no es nuestro tema, pero que me parece que hay que hacerla, es una reforma del sistema de justicia en Argentina, porque Absolutamente. obviamente no se puede pretender atraer inversión con ese sistema de justicia donde un juicio puede tardar 15 años, digamos, 10 años. No, Y- claro, y- y ni le digo el sistema previsional. claro. Ahora, todas esas... Tenemos, para que usted sepa, la última sesión agregamos un nuevo régimen previsional. Tenemos más de 200 a nivel del país. Sí, Eso no es razonable. no, Todo es desigualdad ante la ley. no, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, es una sociedad dedicada casi exclusivamente a la búsqueda de rentas a través del Estado, ¿no? O sea, a través de algún lugar de la organización estatal conseguir sacar un poco más que el resto y beneficiarse de esa forma en un juego que siempre nos deja en un déficit fiscal enorme con inflación astronómica. Y Ahora, además descapitalizando el país, sí, porque sí, sí. ese escenario genera una outlook, una perspectiva muy negativa, y esa perspectiva muy negativa al fin y al cabo hace que los mejores recursos se vayan del sistema, ¿no? Uh-huh. Ahora, de nuevo, muchas de esas reformas sí requieren leyes y algunas incluso van a requerir en algún momento una reforma constitucional. Y eso es toda una agenda de trabajo, que a mí lo que me parece muy importante es que haya, que aunque no se la pueda implementar todo el primer día, se la pueda contar desde el primer día. O sea, que haya un relato de, mire, el país tiene que hacer esto, luego va a poder hacer esto. Y de esa forma, si es creíble, se pueda ver, ¿no? Hacia dónde va y eso pueda empezar a atraer inversiones, a retener, como decía usted, al capital humano que se quiere ir del país, etcétera. Y en ese sentido, de nuevo, insisto mucho, en todo este ciclo lo he venido haciendo, porque a nosotros la reforma tributaria, no sé, eran 400 páginas, ¿no? De código, de trabajo legislativo, que aparte hubo que consensuar con los bloques, no sé, digamos, hubo cosas que uno quería hacer y no pudo, otras que no quería hacer y tuvo que hacer, pero a lo que digo es que al final es un trabajo de muchos meses y a mí me parece que es tanto lo que hay que cambiar en la Argentina que si no se pone un gran equipo a trabajar el 15 de noviembre, de nuevo, no es un PowerPoint, ¿no? Es un programa de gobierno. Entonces, No, claro. creo que quiero enfatizar mucho eso. Yo sé que usted va a estar de acuerdo, usted se dedicó a eso, o sea, estuvo en Fiel. Fiel es un lugar que se ha dedicado a pensar los problemas de Argentina, a estudiarlos, a generar proyectos, pero tiene que haber algo de una escala grande para poder llegar con ese armado, ¿sí? Y ahí eso hoy todavía no lo estoy viendo en la Argentina. No, no, pero digamos, yo estoy de acuerdo y ha sido un tema que yo he martillado sin descanso. Yo coincido con usted, más me he puesto un plazo. Yo creo que el 22 es el año para armar eso. Hay que armarlo profesionalmente, hay que poner mucha gente a trabajar ahí. Piense una agenda que no hemos visto, pero nosotros hemos descapitalizado totalmente a la Fuerza Armada. Hoy no tenemos en los hechos capacidad ni en el mar, ni en el aire, ni en tierra. O sea, usted tiene pero no lo estoy diciendo respecto a países desarrollados, le estoy diciendo respecto a nuestros vecinos. Entonces usted tiene una agenda monumental por delante. Si usted no se pone a trabajar en proyectos con bastante cuidado, bueno, no va a ser factible. O sea, no, va a haber discusiones vacías de los candidatos. Yo lo que he tratado de hacer es, primero, ayudar a que todo el mundo entienda que no hay que hablar de candidatura. No, eso no es fácil entre los políticos, pero
pero si se habla de candidaturas y no se puede construir un programa, porque usted menciona la complejidad técnica del programa, y yo le agrego, establezca el consenso después de la Sí, sí. complejidad técnica, o sea, establezca un consenso bastante potente que le permita aguantar. O sea, yo creo que en los años 90 usted tuvo, si no hubiera habido un shock de la brutal envergadura que hubo a fines de los 90, probablemente la consolidación del sistema hubiera permitido varios años de crecimiento. Igual, Sebastián, le confieso que los episodios de Chile a mí me han desconcertado. O sea, Chile tuvo mucho éxito y fíjese que está al borde de, digamos, no de un recambio como el que tuvimos nosotros a principios de 2000, de algo peor que eso. Y es incomprensible para mí que a pesar del éxito vayan en esa dirección, pero bueno, quizás forma parte de vicios que vienen en nuestra cultura de muchos años. Durante mucho tiempo García Hamilton decía que la herencia que viene de los tiempos hispánicos, digamos, de la mezcla de toda esa mentalidad gremial, corporativa, ha sido muy difícil erradicarla, a pesar de los esfuerzos de Alberti y Sarmiento a mediados del siglo XIX, del largo periodo de éxito que tuvimos. A pesar de eso, las fuerzas corporativas finalmente prevalecieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a ver, digo, es siempre muy difícil eh, sacar una conclusión de un proceso tan complejo, pero mi impresión es que Chile se quedó en un extremo quizás de muy poca redistribución, ¿no? O sea, Argentina se fue a un extremo de una redistribución insostenible, como decía usted, o sea, con la mayor presión tributaria del kirchnerismo, no se recaudaban 32 puntos del producto y el gasto primario llegó a estar a 42, o sea, inviable, ¿no? Entonces, ahí, pero Chile me parece que se quedó en un extremo donde quizás si hubiese tenido un poco más de recaudación impositiva vía el impuesto a las ganancias, si hubiese tenido un poco más de redistribución, quizás no estaría pasando por este episodio. Quiero creer eso, pero de nuevo, no lo puedo demostrar. A lo que voy es que de alguna forma me parece que la democracia en todas partes está pidiendo mucha redistribución y en Latinoamérica, cuanto más desigualdad, más pide. De lo que se trata es de hacer una redistribución que no mate el crecimiento y que sea eficiente, ¿no? Que no sea una redistribución ineficiente. Me parece que lo que tuvo Chile fue una salida de la dictadura con una democracia demasiado tutelada por bastante tiempo y eso fue acumulando estas tensiones. Pero bueno, es una interpretación. No, pero de todas maneras hay límites a la redistribución que se puede hacer aún con los mejores instrumentos. Sí. O sea, hay equalizing difference, o sea, hay límites a lo que usted puede hacer, y cuando usted quiere avanzar más allá de eso, que en general los políticos no conocen esos límites, usted empieza a producir fenómenos distorsivos de tal magnitud que lo hacen inviable. Yo digo el caso de Chile porque ahí había durante mucho tiempo mucha expectativa favorable. Yo tiendo a pensar que la desaceleración del crecimiento de los últimos años le fue quitando, digamos, expectativa, y hubo, digamos, una lectura muy equivocada de los fenómenos venezolanos, cubanos, y hubo una lectura muy equivocada de lo que el país podía absorber en migraciones. Ellos absorbieron una inmensa migración entre venezolana, haitiana, de los países vecinos, que no es fácil en una sociedad relativamente pequeña como la chilena, y creo que eso produjo fracturas, pero digo, no tengo una buena explicación. Mi idea es que la ruptura en la que van los va a llevar a un colapso productivo. De todas formas, a veces hay situaciones históricas, ¿no? Digo, yo creo que en la Argentina el kirchnerismo es un error histórico, o sea, como que
Argentina ya había dejado atrás ese aislamiento del mundo y no era ya algo que tenía tantos ganadores como podía haber tenido en los 40, en los 50, en los 60. Lamentablemente la crisis y el colapso del radicalismo abrió el espacio para ese movimiento. Pero ahí también es cierto que en el 2003 podría haber ganado usted, ¿no? Por lo menos podría haber entrado al balotaje y dado la pelea. Yo creo que si hubiese entrado al balotaje hubiese tenido una buena chance y la historia hubiese sido otra, ¿no? Porque ahí desperdiciamos unos 10 años que fueron terriblemente positivos para la Argentina, y si se los hubiese utilizado para acumular capital, para manejar bien la macroeconomía, para continuar la integración al mundo, estaríamos hablando de un país totalmente distinto. Y fue un evento, ¿no? A la salida de una crisis. Eso me parece que también es importante reflejarlo. ¿Cómo lo procesó usted desde entonces? No, bueno, a mí me parecía que era muy claro el planteo que le hacía en ese momento a la sociedad, que era las posibilidades del mundo son muy grandes. Argentina tiene ventajas muy grandes de integrarse al mundo y un modelo parecido al chavismo me parecía que iba a ir en un sentido muy negativo. Yo ya tenía una lectura muy negativa de lo que había sido el modelo cubano, es decir, en términos del retroceso en el nivel de vida de Cuba. Cuba era 6 veces dominicana, hoy 5/6 de dominicana, o sea, había sido un fracaso colosal, como había sido un fracaso colosal también los experimentos de la Europa Oriental, y me parecía que ir por ese camino estatista, muy intervencionista y fuertemente contrario a los mecanismos de asignación de recursos descentralizados, iba a tener un costo inmenso para nuestro país, y lamentablemente fuimos, y no solo fuimos en esa dirección, sino fuimos en contra de ciertos institutos vitales en una sociedad libre, como el derecho de propiedad, digamos, la protección de los contratos, y los retrocesos que tuvimos en materia jurídica fueron fenomenales, o sea, con retroactividad de las leyes, o sea, cosas que cuando usted las empieza a hacer, después es muy difícil volver para atrás, ¿no? Bien, le hago una última pregunta sobre cómo está, dado que fue ministro de Defensa, ¿no? ¿Cómo está viendo el conflicto en el sur de la Argentina? No, yo creo que ahí tenemos que adoptar la línea que se siguió en los 80 y los 90, que fue una línea de diálogo, de construcción. Usted no olvide que teníamos muchos conflictos, teníamos 28 diferendos, además del canal de Beagle, y se fueron solucionando uno a uno. Y de nuevo, este es un conflicto que hay que avanzar en el diálogo, hay que ir siendo muy cuidadosos en evitar excesos o declaraciones desinformadas, y hay que aplicar los tratados y trabajar lo más posible para evitar que esas cuestiones influyan sobre la política doméstica y generen, digamos, conflictos innecesarios. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Eso, más allá de eso, creo que la Argentina tiene que reconstruir su sistema de defensa para proteger su propia autonomía, ¿no? Ahora, los conflictos en el sur, hay otro tipo de conflicto que ya no es el limítrofe, sino es el de algunos grupos terroristas que actúan en Chile y en Argentina, y ahí hay que enfrentar al terrorismo, que está vinculado a otras vertientes terroristas y que operan digamos, en el escenario de ciertas vinculaciones con los grupos del crimen organizado a nivel, digamos, de toda la región. Ahí hay que actuar con firmeza y no negar la necesidad de afirmar la soberanía y
y el monopolio del Estado de Derecho. Si usted pierde eso, fíjese que los conflictos con los grupos, digamos, de acciones terroristas están muy cerca de Vaca Muerta, no es una casualidad eso. Y hoy Vaca Muerta se ha vuelto usted lo sabe mejor que yo, o sea, una cosa de Vaca Muerta si el petróleo vale $20, otra cosa de Vaca Muerta si el petróleo vale 80, o sea, ahí es magnificado el valor de nuestros recursos. Los precios del gas se han multiplicado por 8 en el mundo. Nosotros tenemos 500 veces nuestro consumo anual. Eso ha pasado a tener un valor extraordinario. Lo que es increíble es que no lo podamos sacar. Y no lo podemos sacar porque los que tienen que invertir alguna vez con esta ruptura de los contratos de principios de los 2000, los confiscamos. Entonces, una vez que yo lo confisqué a usted, esto es como una infidelidad descubierta. Es difícil volver, pero si usted hizo varias infidelidades descubiertas, es un mago si vuelve. Sí, sí, bueno, ese es nuestro principal problema, ¿no? Ahí en ese sentido pienso que mientras el kirchnerismo o una expresión política con esas ideas tenga chances de volver, es muy difícil salir adelante porque la inversión y más la inversión en infraestructura, inversiones grandes, requieren periodos de horizonte temporal más largos que los que puede ofrecer un gobierno. Y ahí para explotar a fondo eso, usted requiere primero que se vea claro que las actividades terroristas no pagan. Y segundo, que usted cambió su comprensión del problema. O sea, que estuvo mal lo que usted hizo. Que esta idea de que venga, invierta, con una vez que usted invierte, yo lo saqueo con impuestos, le cambio las regulaciones y le hago perder el capital que usted tiene, eso es posible si es un once and for all. Pero el juego de la vida es un juego recurrente. Usted no puede hacer eso porque no lo vuelve a hacer más. Entonces hoy nosotros tenemos un potencial inmenso que no lo podemos explotar. No, estamos de acuerdo, Ricardo, pero mi comentario iba, supóngase que yo creo que nadie creía que el presidente Macri, o si usted fuese presidente, usted no cumpliría con las promesas, a menos que pase algo que en el agregado lo haga inviable, no cumpliría con las promesas que le hace a los inversores. Pero si usted ganó en un balotaje por 1 punto o 2, y el otro grupo tiene una chance alta de volver, independientemente de que si a usted le va un poco mejor o peor, sigue teniendo una chance alta de volver, bueno, se hace mucho más difícil, ¿sí? Porque el otro grupo... Eso es verdad, y además es verdad, sobre todo, es un tema de econometría, ¿no? De identificación de lo que pasó. Cuando usted identifica mal, ahí hay un tema muy complicado. La verdadera explicación de por qué le fue bien en los años que le fue bien es, como usted decía, que hubo circunstancias extremadamente favorables, tanto en materia de precio de las commodities como en el desempeño de Brasil y todos los vecinos, en la revaluación de las monedas. Hubo circunstancias inmensamente favorables para Argentina, y esas, en lugar de identificarse como la fuente, que fue todo producto de circunstancias favorables, mucha gente se las atribuyó a ellos. Bueno, ese fenómeno yo creo que está concluyendo ahora, ¿eh? O sea, la derrota electoral, a pesar de circunstancias muy favorables, Sebastián, recuerde que este año nosotros tuvimos precio de las commodities como los mejores años de la década pasada. Tuvimos a Brasil creciendo al 5 o 6% y tuvimos un dividendo, déjeme decirlo así, del Fondo Monetario que nos permitió pagar la deuda sin ningún esfuerzo. Si usted suma todo eso, fue una masa de recursos extraordinaria. Y a pesar de esas circunstancias y de estar creciendo cerca del 9%, el gobierno va a una derrota completa. Es difícil perder creciendo al 9%, ¿eh? Sí. Sí, no, ojalá esto marque un cambio en el electorado, porque al final es el principal fundamental que necesitamos cambiar para poder salir adelante.
Absolutamente. Yo creo que el gran cambio que hubo en la Argentina en la mitad del siglo XIX, como decía Alberdi, Rosas es antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. No hacía una descalificación. Decía que con ese modelo político institucional no había forma. Y con el otro modelo usted pudo incorporar gente, capital y modernizarse rápidamente. Y yo creo que si nosotros, sin la mentalidad colectiva, sigue inclinada, y por eso lo de Chile me preocupa tanto, a interpretar correctamente lo que pasó ahí, sigue inclinada a eso de redistribucionismo primitivo, te termina en un colapso. O sea, piense que la Argentina es un país muy rico en recursos naturales. Hoy no quiero hacer un número exagerado, pero son varios PBI lo que hay ahí abajo de la tierra y no lo podemos sacar. Bueno, Ricardo, ha sido un placer Igual dialogar para mí, con usted. disculpe que le dé las certezas que a usted le gustaría y las respuestas completas, pero No, bueno, no. Es una conversación que busca llevar la reflexión de distintas personas y desde mí siempre tratar de insistir mucho que quede la idea de que es muy difícil, siempre es muy difícil Argentina y acá se puede volver a abrir una oportunidad y hay que prepararse para aprovecharla. Siempre. No, de eso no tengo duda. Y más le digo, yo soy de los que cree que Argentina necesita hacer una reforma más importante que la que hizo después de las hiperinflaciones, y no lo digo por un sesgo doctrinario, lo digo por un acto de realismo. Sin esa reforma va a ser muy difícil que repongamos credibilidad y un funcionamiento adecuado. Yo hace muchos años que no crecemos y cuesta pensar cómo volvemos a crecer. Bueno, éxitos en el futuro, ¿sí? Ánimo, vamos a hacer lo mejor posible. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.